Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Números capítulo 21, ya lo hemos leído. Son simplemente 5 versículos, del 4 al 9. Para los que se incorporaron después y no tienen el pasaje, es Números en el Antiguo Testamento, ¿sí? Capítulo 21, versículo 4 al 9. El tema del día de hoy es: mirad a Cristo y vivid. En toda esta serie que estamos dando, siempre hago esta introducción para aquellos que quizá la escuchan por primera vez, estamos tratando historias del Antiguo Testamento para que, obviamente, sacarle el significado que tiene por el Espíritu Santo puesto en la Escritura, que toda Escritura apunta al Señor Jesucristo, al plan salvador de Dios. Si no, las historias del Antiguo Testamento serían algo didáctico, algo como para sacar moralejas y nada más. Pero no es así. Tiene un fin glorioso, un fin supremo, que es mostrar a Cristo. Y cuando tratamos esto en la congregación, mostramos a Cristo a través de su palabra, la Biblia. Pero la historia de hoy tiene, podemos decir, un doble certificado. Uno, como pastor, cuando estudia la palabra y busca las conexiones con Cristo, se fija en otros versículos de la Escritura, lo que escribió el apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, Juan, referente a esa conexión con el Antiguo Testamento. Por lo general, todas las conexiones que se trazan, que apuntan a Cristo, están respaldadas por el Nuevo Testamento. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo que se refiere a sí mismo con esta historia. Hemos leído Juan 3, 14 al 15. Déjenme explicarle un poquito ese contexto, aunque tengamos nuestra Biblia abierta en Números. En Juan 3 hay un encuentro entre Jesús y una persona anciana. Una persona anciana que era un maestro de Israel y que va a Jesús de noche, cuando nadie lo ve. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza de ir de día, porque muchos de los que habían creído en Jesús, de los fariseos, no lo confesaban, dice, por miedo. Y quizás esta era una de las personas, porque cualquiera que confiaba en Jesús como el Mesías era expulsado de la sinagoga, era expulsado de su cargo, era desterrado de todo. Entonces fue de noche. Y fue de noche con un halago a Jesús, quizás, no sé si un halago premeditado, pero le dijo que era un maestro de Israel y que viene de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que él hace si no fuera Dios con él. Pero Jesús, que es Dios y hombre a la vez, verdadero hombre y verdadero Dios, no se guía por halagos humanos. Entonces Jesús les dice: si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? Siendo viejo, él pensaba en una forma natural. No puedo ir al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Pero Jesús dijo: no te equivoques, es lo que es nacido del Espíritu a lo que me estoy refiriendo. Y luego le da ese versículo tan conocido por todos nosotros y por todo el cristianismo evangélico alrededor del mundo, que es Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de eso está este versículo que le dice Jesús: así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, de la misma forma él iba a ser levantado. Y estaba refiriéndose ¿a qué? ¿A levantado dónde? En una cruz. Entonces, ese versículo tan conocido, y que cuando hemos leído el versículo 15, la segunda parte, si ustedes se fijan, de Juan 3:16, y está conectado con la historia que vamos a ver hoy. ¿Qué es esto de la serpiente en el desierto que mordían los israelitas? ¿Qué es esto que Dios pide para salvación del pueblo? Que hagan una serpiente de bronce, del estilo de esas serpientes ardientes, que es una variedad, ¿no es cierto?, la más mortífera, y que la suban en ese estandarte para que cualquiera que fuere mordido la vea y se sane. Bien, eso lo vamos a ver ahora en el mensaje. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Vamos a ver cuáles son las consecuencias
del abandono de la comunión con Dios. Usted dice, ¿dónde está en este pasaje? Yo se lo voy a mostrar. Las consecuencias del abandono de la comunión con Dios. Como segundo punto vamos a ver el veneno mortal del pecado y sus consecuencias. Y como tercer punto vamos a ver cuál es el antídoto, que es Cristo crucificado. El antídoto para nuestro mal, que es el pecado. Vamos entonces a comenzar con el primer punto. Las consecuencias del abandono de la comunión con Dios. En el versículo 4, ténganlo abierto, fíjense en lo que dice. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Yo les recuerdo que ellos venían recibiendo agua por medio de una roca, un milagro que hacía Dios, a la cual se le hablaba y esa roca daba agua. Ellos venían comiendo un alimento que caía todas las mañanas, de todos los días de la semana, a excepción del sábado, que era el día de reposo, que se llamaba el maná. Ellos tenían que juntarlo, unirlo, cocinarlo y hacer panes. Podríamos decir que estaban con agua y pan, pero un pan de reyes, nos dice el Salmo, un pan muy especial, un pan que si obviamente el pueblo de Israel vivía todos los días con el pan común de harina que comemos nosotros, tendrían algún problema de salud seguro. Pero no era un pan así, era un pan que entregaba al Señor. No iban a morir, ellos tenían que pensar, ¿por qué estamos dando vuelta en un desierto? Y tendría que el pueblo entero decir, es por nuestra rebeldía que estamos dando vuelta en círculos y no llegamos a la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra prometida. Pero ellos en vez de hacer eso, se quejaban del día y decían, estoy cansado de lo mismo. Dice que el ánimo del pueblo se abatió. Es muy fácil decir si fuera una persona que viniera a Moisés y se quejara contra Dios porque el ánimo de esa persona se abatió. Pero ¿cómo haces para que todo un pueblo se abata? ¿Cómo se hace para que una iglesia se abata? Empieza uno diciendo, estamos dando vuelta en círculos, nos iba mejor en Egipto, ahí por lo menos comíamos cebollas, puerros, papas, acá no hay nada de eso, está esa sustancia blanca que cae todos los días. Y el vecino le contestaba, sí, tenés razón, Dios está siendo injusto con nosotros, nos trae a un lugar donde no hay agua, donde no hay alimentos, y quién sabe cuándo vamos a salir así, nuestras familias no van a protestar, no van a prosperar. Y se le unía a otra familia, y se unía a otro, y se unía a otro, y recién después de mucho murmurar y de un teléfono, ¿no es cierto?, que uno le dice a otro, al otro, al otro, el pueblo se abate. ¿Ven cómo es? No pensamos en el proceso, pensamos a veces como una cosa instantánea. El pueblo se abatió. Esto comenzó con algunos pocos, siguió con algunos cuantos y terminó con la mayoría. La murmuración. La murmuración uno dice, pero eso no puede pasar en una iglesia. Claro que no. No murmuramos de la misma forma, pero sí de otras formas, más sutiles, más imperceptibles, pero que en vez de ser un instrumento de bendición y de ánimo a mi hermano, muchas veces nos podemos transformar en un instrumento de desánimo, de crítica. Pero vamos a reducirlo a esto no a nivel congregacional, porque esa no es la idea esta mañana, sino vamos a reducirlo a nivel personal. Cuando se abate el ánimo de uno, hay algo que va a seguir a eso. Cuando el ánimo de uno se está abatido, una de las primeras cosas que viene es la autocompasión. Nos miramos a nosotros mismos y nos decimos, pobres de nosotros que estamos pasando esta situación. Israel fue así, pobres de nosotros que estamos en un desierto sin alimento sustancial, podemos decir. Y una vez que te empezás a mirar y a autocompadecer de vos, la autocompasión puede venir de muchas formas, hermanos. Puedes decir que estás solo, puedes decir que nadie te tiene en cuenta, puedes decir que
no te valoran en tu trabajo, puedes decir que mi familia no me valora, puedes decir muchísimas cosas. Viene la autocompasión. Y uno puede decir, bueno, esta autocompasión lo que me va a hacer es un bien espiritual. Y no. No sucede así. Viene una segunda etapa, que la tenemos en el versículo 4, también. Y en lo que sigue. Y se abatió el ánimo del pueblo, y el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés, y dijo esto, ¿no? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Esa era la crítica, ¿no? Pues no hay pan ni agua, y acá viene algo terrible, algo sumamente terrible. Dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, o sea, del maná. Tiene fastidio de el milagro diario de Dios. Tiene fastidio de la provisión de Dios. Pan liviano quizás no caía pesado como el pan. Imagínense si estuviéramos todo el día comiendo pan común. Estaríamos muy mal, ¿verdad? Era liviano, era digerible, era un alimento milagroso. No hay algo comparado en la tierra, ni va a volver a haber. Algo que los servía para la subsistencia humana y para no enfermarlos. Porque si comieran otra cosa todos los días, igual se enfermarían. Faltaría proteínas, vitaminas, ustedes saben, todas las cosas que el cuerpo necesita, ¿no? Sin embargo, este pan los mantenía con vida y subsistían bien. Pero ahí agregan, al desánimo viene esta segunda parte, no quiero lo que Dios me da. En esta secuencia del abandono de la comunión con Dios, primero te va a pasar esto, el desánimo, te va a pasar que vas a decir autocompasión de ti mismo, vas a sentir autocompasión, y acto seguido a eso vas a decir, realmente no tengo ganas de comer lo que Dios pone. Vas a comenzar dejando tu devocional diario. Si lo tenías familiarmente, si lo tenías personalmente, tu oración y tu comunión con Dios va a decaer. Primero te sentiste autocompadecido, después ya no tenés más ganas de tener comunión con Dios. Y eso también, cuando la cuestión se agrava con el tiempo, ¿y qué pasa si me salté una reunión? No pasa nada. Empezamos a decirnos a nosotros mismos, no pasa nada saltearse un culto por domingo. Total, puedo ir al siguiente. Y estamos pensando no en Dios, no en el deber de adorarlo a Él, sino en que yo me lo pierdo. De la forma egoísta que tienen hoy en día las personas de pensar en cuanto al culto a Dios. Yo me lo pierdo. El culto a Dios se centra en Dios, no en lo que yo siento. Ahora, cuando se centra en Dios, yo siento buenas cosas, porque Dios es mi centro. Puedes pensar, ¿y qué tal la reunión de oración? Si yo no oro en mi casa, ¿para qué quiero ir a orar con mis hermanos? ¿Para qué quisiera ir a aclamar a un Dios que yo no clamo en mi casa? Y decir, bueno, no pasa nada si me alejo de la reunión de oración. Y como tenemos una vez al mes la cena del Señor, hasta podemos llegar a pensar, este domingo hay cena. Tampoco pasa nada si la salteo. La cuestión es, hermanos, en un sentido figurado de toda la historia que estamos viendo, que sí pasa. Tiene consecuencias el abandono de la comunión con Dios. Un autocompadecerse, un despreciar las cosas espirituales, y aquí viene lo tercero, un anhelo por el pecado. Obviamente, si no comes lo que Dios te da, tenés hambre de otras cosas.
¿Qué es lo que siempre Israel lamentaba de la comida que no había en el desierto? ¿A qué evocaban ellos por comida? Decían, no, miren hermanos israelitas, ¿no? No decían, miren, no tenemos comida en este momento, pero confiemos en el Señor, sigamos adelante, porque en la tierra prometida Dios nos dijo que habrá una tierra que fluye leche y miel, que metafóricamente es una tierra que todo crece, que todo prospera, la ganadería, la agricultura, etc. Pero en vez de decir eso, vamos a enfocarnos en la promesa de Dios. Miraban para atrás y decían, ojalá no hubiésemos quedado en Egipto. Y cuando te desanimas, cuando abandonas tu comunión con Dios, querés volver al mundo. Querés volver a hacer las mismas cosas del mundo. Querés comportarte igual que no conocieras a Cristo. A veces puede ser un lapsus, pero a veces puede ser algo continuo. Y el peligro de lo continuo, porque podrían haberse quejado y haber corregido en el momento Israel diciendo nos quejamos contra Dios, pero no, disculpan. Tuvimos un mal pensamiento. O aquel que murmuró, otro lo cortaba. O personalmente, llevado al terreno personal, podemos decir, tuve la debilidad de pensar en esto, tuve la debilidad de hacer esto otro, pero vuelvo al camino y sigo al Señor. O, por el contrario, persisto en mi decadencia espiritual, cuesta abajo. ¿Qué aparece en esa decadencia espiritual que va poco a poco como un proceso? Aparecen las serpientes, aparecen las víboras. Hay consecuencias. No puedes quejarte contra Dios y abandonar la provisión de Dios sin que aparezcan las víboras del pecado. Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, decía, si anhelás la comida de Egipto, vas a tener las víboras de Egipto. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El desprecio de la provisión de Dios lo llevó a este segundo punto que vamos a ver ahora. El veneno mortal del pecado y sus consecuencias, a las serpientes. Vamos a darnos una idea de lo que eran esas serpientes. La Biblia los llama serpientes ardientes. Algunos dicen que estaba como refiriéndose a una variedad. Y si se refiere a una variedad de cerastas conocidas hoy, lo que podría haber en ese desierto, la picadura es mucho más mortal que lo que nosotros conocemos en nuestro territorio, por ejemplo. Una picadura de una de esas serpientes ardientes, y quizás se llamaban ardientes por lo que provocaba inmediatamente en la persona, podría ser algo más o menos así. No estamos seguros, pero podría ser así. Te pica la serpiente, el lugar donde te picó, donde te mordió, obviamente si te pica en el cuello no es lo mismo que te pique en la pantorrilla. El veneno actúa mucho más rápido si te pica en un miembro superior. Pero daba un dolor intenso, un dolor como si te hubiesen tirado ácido, fuego. Se inflamaría toda esa zona, la toxina de la serpiente haría que se ponga todo morado y negro porque empieza a morir el tejido. Lo que se llama necrosis. Seguirías con mareos. No te darías cuenta, pero algunos órganos internos empezarían a sangrar. Quizás la persona sangraba quizás por la nariz. Empezabas a tener dificultades para respirar, una ansiedad extrema, el corazón que se te sale, el colapso circulatorio y finalmente la muerte. Perderías el habla, la movilidad. Esa es la picadura de una serpiente. ¿Sí? Pero no estamos en esta mañana para hablar de serpientes. Estamos para hablar de lo que representa la serpiente y el veneno, que es el pecado.
El pecado es así. No podés encantarlo con una flauta a la serpiente, el pecado. Hay serpientes que por su colorido son muy hermosas, pero son las más venenosas. El pecado, uno dice, yo estoy mordido por la serpiente del pecado. Lo que nos dice la Biblia es que todos somos pecadores desde Adán. Todos nacemos con la picadura, con el veneno en nuestras venas espirituales. Si alguno dice, no, yo no he nacido con esto, entonces no necesita a Cristo, aunque sí nació. Pero muchas personas se creen buenas diciendo, yo puedo encontrar una salvación aparte de Cristo levantado en la cruz. No. Todos los que estamos aquí, cada ser humano del mundo, a excepción de Cristo, nació con el veneno en su sangre. Trágico. Yo sé que muchos de ustedes tienen bebés, nos alegramos al ver los bebés. Vemos su mirada de inocencia, por eso nos gustan los bebés, creo, porque es como un reflejo de la mirada de Dios, puro, santo. Pero tiene la mordida de la serpiente, crecerá. Y los padres, a medida que han crecido nuestros hijos, hemos visto que ese pequeño inocente empieza en algún momento de su vida, de su niñez, a desarrollar males que nadie les enseñó. Queremos buscar la solución en que fue el jardín, en que fue un amiguito, en que fue un familiar. Y decimos, nosotros no le enseñamos a ser así. Ven la rebeldía y todo, y dice, ¿y de dónde sale? Sale de la mordida de la serpiente. No hace falta enseñarle, lo tiene dentro. Por eso le predicamos el Evangelio a nuestros hijos, para que cuando tengan uso de conciencia, sepan que necesitan el antídoto y que no son inocentes. Siento mucho a las personas que muchas religiones y sectas le hacen creer que son personas buenas que necesitan una mejora. Siento mucho porque las hace perder en el infierno. Hoy hablamos en el catecismo de dónde van aquellos en el día final que no tienen a Cristo como su Salvador. Van al infierno. ¿Saben cuántas personas en el día del juicio van a decir, yo era una persona que traté de hacer las cosas bien y que no era tan malo como otros? Pero todos tienen la mordida de la serpiente. Y yo no creo que ninguna persona diga, yo soy bueno, sin considerar lo que es. No creo que ninguna persona pueda pensar a conciencia de lo que ha transcurrido su vida y decir, soy una persona buena. Tendría que estar mentalmente mal. Tendría que estar loca la persona para decir, yo soy bueno. O un sentido del orgullo elevado. Somos malos. Pero tenemos la solución en el único bueno, que es Jesucristo. Todos fuimos mordidos por el pecado. El versículo 6 dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. El efecto del veneno es muerte. Tarde o temprano notarás sus efectos. Y si no, lo notarás en el día del juicio, si no has tomado el antídoto. En el día del juicio Dios te condenará. Y a muchos le va a mostrar que tenían el antídoto y lo despreciaron vilmente. Que se quejaron, que dijeron, no quiero tener que ver con las cosas de Dios. O peor, muchos buscan antídotos fuera de Cristo. Voy a una iglesia, hago buenas obras, me porto bien en esta etapa de mi vida y Dios me va a aceptar al cielo. Mentira. Ese es un falso antídoto. Hay un solo antídoto. En aquel tiempo no había sueros como hay hoy antiofídicos. No había medicina, ciencia avanzada. Te picaba cualquier serpiente. Creo que había algunos remedios caseros, pero de estas no salía. Por eso la simbología es perfecta. No hay antídoto para el pecado fuera de Cristo. Fuera de Él no hay nada.
Tenés que ver tu mordedura, que está roja, hinchada, ya negra, ya mareado. Yo me pregunto cómo habrá sido algunos que habrán llegado al último momento al ver a esa serpiente levantada en el asta que habían construido y se salvaban. Quizás sin poder hablar, quizás sin poder casi moverse, pero levantaron su mirada. Yo no sé cuál es la situación tuya espiritualmente esta mañana. Puede ser que no te puedas mover espiritualmente, que te dificulte expresarte acerca de lo que es la religión, acerca de lo que es la Biblia. Quizás aceptes esta triste realidad, y eso es bueno, que el pecado mata, que el pecado te va consumiendo, que el pecado va avanzando como una infección día a día. Pero la buena noticia en esta mañana es que Cristo te dice, mírame a mí para salvación. Dios no te pide que te saques el veneno vos mismo. Dios no te pide que hagas obras para agradarlo a Él, sino que creas en la obra que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz. ¿Es tan difícil mirar? Decimos, no es difícil mirar, pero no es cualquier mirar. No es cualquier forma de mirar. Es mirar con fe y decirle, tú eres el único antídoto para mi mal. Si lo haces en esta mañana, lo recibirás. Dios perdonará tus pecados. Te quitará la marca de los colmillos. Te quitará la piel gangrenada. Serás una nueva persona en Cristo. Pero sigamos con algunas advertencias más. Sabemos que todos fuimos mordidos por el pecado. Y hablándole a la congregación, a los hermanos, nosotros hemos mirado esa cruz, hemos mirado a Jesús y hemos sido sanos. Lo que nos promete el Señor es que, aunque cayéramos de nuevo en algún pecado, Él puede restaurarnos. Por supuesto, habrá consecuencias de acuerdo al pecado. Habrá disciplina de la iglesia de acuerdo al pecado. Pero puedes mirarlo de nuevo. Puedes ser sano siempre. Cristo, cuando se nos presenta en la vida, siempre está ahí como Salvador. No apareció en el principio de nuestra vida y se fue diciendo, bueno, ahora si perdés la salvación va a ser por tu cuenta. Él siempre está allí, intercediendo por nosotros delante del Padre. La cruz de Cristo es un hecho pasado, pero presente, en el sentido que Él nos salva, Él es nuestro intermediario. Pero lo que sí tenemos que evitar, hermanos, es que habiendo sido salvos, no involucrarnos con el pecado. Aquí los israelitas, una vez que pecaron, que se quejaron contra Dios, que dijeron no queremos la provisión de Dios, no pudieron dormir más tranquilos. Las serpientes estaban por todos lados. El pecado no se anuncia, hermanos, a nuestra vida con bombos y platillos. No lo ves venir. No lo podés anticipar si abandonás tu comunión con Dios. No va a decir, acá viene la serpiente. Si verías una serpiente a 50 metros y todos la señalan, todos saldrían corriendo despavoridos para todos los puntos cardinales. Pero el pecado funciona como una serpiente porque la serpiente es sigilosa. Podría estar un israelita juntando leñas para hacer un fuego y debajo de una roca sale una serpiente y como un rayo lo picó. Podría decir, bueno, estoy tranquilo en mi tienda, revisamos, no hay serpientes, y algo te despierta y tenés ahí la marca de los 2 colmillos. Podría ser que iba por el camino, mirando para todos lados, pero no vio atrás, y una serpiente le mordió el talón. Así vivieron los israelitas después de esto. El pecado es así, viene de donde menos los esperas, pero quedas expuesto al pecado cuando abandonas a Dios.
quedas expuesto a la mordedura de la serpiente cuando te compadeces de vos mismo, cuando te quejas de todo y cuando es opcional el alimento de Dios. Esto es una regla matemática. Esto ocurrirá. No es teoría. Por lo tanto, este mensaje de la palabra de Dios nos viene a prevenir y a advertir el peligro del pecado representado en estas serpientes. Vamos al punto 3, y es el que nos vamos a detener un poco más. Porque no quiero traer un mensaje de desesperanza, sino un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Pero esto no podría ser esperanza si primero no les muestro a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, la gravedad de esta historia. Recuerden que el versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, donde a todos les gusta esta parte, de tal manera Dios amó al mundo, porque piensan, algunos mal, ¿no? Otros bien, por supuesto bien otros, pero algunos piensan que Dios en su amor va a pasar por alto tus pecados aunque no te arrepientas. Va a consentir tu pecado y te va a recibir tal cual como eres con tus pecados sin un proceso de arrepentimiento. Fíjense que la historia de la serpiente ardiente y de Cristo levantado en la cruz como un símbolo de eso, está en la historia de Juan 3:16 que le cuenta Jesús a Nicodemo. Y en este tercer punto, que es el único antídoto Cristo crucificado, déjenme hacerle una aclaración. Siempre hemos buscado simbologías de Cristo. Y obviamente choca contra nuestra mente, y obviamente es normal, que una serpiente no puede ser un símbolo de Cristo, y obviamente no lo es. Pero sí el cuadro, la situación de redención lo es. Por eso Jesús a sí mismo dice, así como la serpiente de bronce, dice de sí mismo, fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. Uno dice, ¿se está comparando con una serpiente? No, se está comparando con la situación de la historia. Pero hay que entender la situación desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Piensen en un segundo esto, porque esto es para entender la situación del Nuevo Testamento. No podemos comparar a Jesús con una serpiente. De hecho, cuando pusimos la imagen en internet, pusimos simplemente la cruz. Jesús, ¿no es cierto? Piensen un segundo esto. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, vamos a la historia del desierto, por qué tendría que ser una serpiente la que fuera levantada en un asta y no otro símbolo? Porque no es un lindo símbolo. O sea, lo mismo que te pica, lo mismo que te mató, o que te iba a matar, perdón, es lo que tenés que mirar para salvarte. Es porque Dios tenía planeado mostrar esta realidad a través de Jesucristo, pero de la siguiente forma. Jesucristo era santo. La serpiente siempre es símbolo de Satanás, del pecado. En este caso, del pecado, ¿sí? No tiene otra simbología más allá de eso. La serpiente que los picaban, la serpiente levantada en el asta, era el mal que los había picado, que lo había mordido. Jesús era santo, sin mancha, el único ser humano después de Adán, porque Adán fue creado puro y santo, pero después pecó y tuvo la mordida de la serpiente en el Edén. Pero Jesús nace sin esa mordida del pecado. Es el segundo Adán. Y que podría haber sido mordido por la serpiente. Podría haber sido tentado por Satanás y haber caído, pero él triunfó en la tentación en el desierto y en todas las tentaciones que la Biblia, por ahí, algunas habla y otras no habla, que ha tenido en toda su vida a través del mundo o el diablo, pero no tenía el pecado interno. No tenía el veneno interno. Ahora la palabra de Dios nos muestra que Jesús, al ir a la cruz, como dice el Nuevo Testamento, se hizo pecado por nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. ¿Qué vemos en un hombre crucificado
coronado de espinas, atravesado por clavos, golpeado, habiendo sufrido latigazos, derramando sangre. No es nada atractivo, no es nada lindo. Pero aún más, el trasfondo espiritual de eso, detrás vemos el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Vemos a Jesús externamente en una situación, podemos decir, muy alarmante para cualquier ser humano. Y espiritualmente, aquel que nunca conoció pecado, Dios castiga a él como si fuera un pecador, para cargar, si crees en Jesús, tus pecados y los míos. Cristo fue hecho maldición para redimir de la maldición de la ley a los que estábamos bajo la ley, nos dice Gálatas, es decir, a nosotros. La situación apunta a Cristo, no a la serpiente, sino la situación del Antiguo Testamento. Cristo la trae al tiempo de Nicodemo y le dice, esto va a pasar conmigo, voy a ser levantado como la serpiente y todo aquel que me mira vivirá. Y estoy seguro que en esa noche Nicodemo alcanzó a ver esta realidad aún antes que Cristo vaya a la cruz. Pero sí lo vemos después, buscando el cuerpo del Señor, que sí creyó en esa realidad con fe. Ahora, aquí está el antídoto. Y hay pasos también para tomar el antídoto. Fíjate, vamos al primer paso, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, ¿qué dijeron? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Hay dos cosas aquí que tenemos que destacar. Queremos ir a Jesús. En ese momento no había solución, estaban las serpientes, no sabían qué hacer. Todavía no había sido propuesta la solución, pero sí hubo esto, un reconocimiento de pecado. Y no solamente reconocieron que habían pecado, sino que hubo un ruego hacia Dios, hacia Moisés también, pero hacia el Dios contra el cual habían pecado. Si querés recibir el antídoto, no te descubrís el brazo y póngame la vacuna del COVID. No funciona así. Tenés que venir en arrepentimiento, reconociendo lo que sos, reconociendo tu corazón, reconociendo tu alma. Y una vez que te mirás, le veis a Dios, Señor, quítame de esta situación. Quítame de mí mismo y del pecado que me asedia. Un reconocimiento y ruego. Pero aquí viene la provisión de Dios. Porque en el versículo 8 dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un estandarte, y sucederá que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Qué buena noticia. Cualquiera. 12 tribus había en Israel. No cualquiera de la tribu de Leví que servía al tabernáculo, no cualquiera de los descendientes de Aarón, cualquiera de todo el pueblo. Satanás hace creer mucho a las almas de que no pueden ser perdonadas por Dios, porque esto no es para cualquiera. Porque el Evangelio no es para cualquiera, es para determinadas personas. El Evangelio es para cualquier persona que reconoce que ha sido picada por la serpiente del pecado. Esos son los que van a acudir a mirar a Cristo crucificado. Es eso lo que tiene que ocurrir. Pensar lo contrario, de que Dios no puede perdonar a cualquiera y que perdona a gente selecta, es la forma errada de pensar. El Señor Jesús dijo, venid a mí. O invitó a las personas a decir, miradme a mí y sed salvos. Cualquiera, todos los términos de la tierra, sin excepción. No quisiera que ninguno de los que están aquí en esta mañana pensara que el Evangelio no es para él o ella.
El Evangelio es para vos. ¿Y cómo sé si el Evangelio es para mí? Cuando digo, Señor, necesito el antídoto. El Señor Jesús dijo, no he venido por los que están sanos. He venido por los enfermos, por los que tienen la picadura de la serpiente y lo reconocen. O sea que sentirte indigno delante de Dios es el primer paso para ir a Dios. Y si aún tu corazón o Satanás pone ideas en tu mente de que no puedes ir a Dios porque necesitas calificar, mira la palabra de Dios y dice, cualquiera que mirare la serpiente será salvo en aquel momento, que equivale a que cualquiera que mira a Cristo hoy será salvo. No lo dudes. La salvación es gratuita, es por gracia y es para ti, es para vos en esta mañana. La cruz es ese estandarte. Jesús clavado en la cruz, ¿no es cierto?, es a quien debemos mirar. La Biblia nos dice que Él no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros en 2 Corintios 5:21. Quien mira a Cristo debe reconocer que Él cargó con el pecado y que Él se hizo maldición para que vos no fueras maldición. Solamente así hay salvación. Dios no pide que trabajes por tu salvación, sino que creas en Él. Uno dice, pero mis obras son malas. Sí, pero mirando su obra, la obra de Cristo en la cruz, Dios puede transformar tu vida para tener alguna buena obra. Pero tus buenas obras no te van a salvar, solamente te salva la obra de Cristo en la cruz. Es un antídoto efectivo. Quiero hacer énfasis en esto. Encontramos aquí en esta mañana tanto a personas que no sé si han creído en Cristo, espero que sí, y si no está la invitación, y a creyentes, la iglesia del Señor. Quiero recordarle a los creyentes que siempre es Jesús el antídoto contra el pecado. Uno dice, pero yo lo sé, esto es obvio. Pastor, no me venga a decir cosas que ya sé. Una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo de todo corazón y aferrarnos a esa promesa y sentirnos libres en ese día. Eso hace toda la diferencia. Dios no va a quitar a Jesucristo levantado, al cual hemos sido atraídos por Él, y Él puede restaurar, hermano, hermana, nuestra vida espiritual en esta mañana. Es poderoso para salvarte, es poderoso para preservarte. Y siempre el antídoto vuelve a ser el mismo. Por eso no predicamos otra cosa en este púlpito. ¿Te cansaste del pan liviano? Dile a tu corazón, es el pan de Dios, es la palabra de Dios. ¿Abandonaste tu comunión con Dios? Mira a Cristo. No trates de recuperarla sin mirar a Cristo, porque fracasarás. Mira en esta mañana a Cristo. Mira que tu herida es curada, escatológicamente, o sea, en el futuro. Mira la tierra prometida, estás ya con Él, sin heridas del pecado, sin heridas. Cristo no sanó a medias tu pecado. Cristo no te salvó de a poco y a medias. No, miren, hay muchas personas, he estado leyendo, que han sido mordidas por ya sea una serpiente, picadas por un alacrán o cualquier otro animal que tenga toxinas, y algunos lo han agarrado a tiempo, pero a otros no tan a tiempo, y aún así lo han salvado, y han quedado con secuelas neurológicas y muchas cosas, incluso motrices. Pero Cristo no obra así. Cristo nos salva enteramente y para siempre. Su salvación es perfecta. No es un antídoto que funciona un día y al otro no. No es un antídoto que funciona a medias y te deja secuelas. La cura de tu mal es completa. Sé que luchas con el pecado. Cada día luchamos con el pecado, aún como creyentes. Pero ya tenemos la cura.
Y el pecado no se tiene que enseñorear de nosotros. No tiene que tomar el control. Si has dejado de tu comunión con Dios, mira a Cristo. No trates de buscar la solución en un hermano. Un hermano te puede aconsejar, acompañar, pero Él no fue levantado en una cruz. No busques antídotos en lugares donde no lo hay. Búscalo solamente en Jesucristo. Vamos concluyendo. Los israelitas vivieron al mirar la serpiente de bronce. La iglesia del Señor vive al mirar siempre a Cristo crucificado y resucitado, obviamente. Él llevó el castigo para redimirnos. Así como podemos decirle a cualquier persona que no conoce al Salvador, la mirada, aunque sea débil, es suficiente para salvar. También para restauración le digo al creyente, aunque tu fe sea débil en esta mañana, es suficiente para restaurar, porque no es la cantidad de fe, sino es a dónde apunta esa fe, que es en Jesucristo. Recordamos este glorioso versículo del Antiguo Testamento que también el Señor Jesucristo lo usó en una forma indirecta. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. 3 preguntas finales para terminar. Y soy insistente, porque Dios dice, hoy es el día de salvación. Has mirado, pero déjame que lo entiendas bien, has mirado a Cristo para tu salvación. ¿Has mirado a Cristo como tu Salvador? Si nunca lo has hecho, no tienes que mirarme a mí que estoy predicando, sino que cierra tus ojos y mira a Cristo a través de la fe por la Escritura que estoy predicando, porque el Espíritu Santo usa su palabra para abrirnos los ojos y ver a Cristo. Creyentes, si ya lo han hecho, obviamente, seguí acudiendo a Él para renovar tu fe en esta mañana y caminar en obediencia a Él. Y una última y tercera exhortación para terminar como iglesia. ¿Qué estamos haciendo para exaltar a Cristo y proclamar a este Cristo crucificado? El asta era puesta en el lugar central del campamento. En el lugar central del campamento de Israel, donde en ese momento se erigía el asta con la serpiente de bronce para que cualquiera de cualquier lugar del pueblo pudiera llegar lo más rápido posible al lugar central, al lugar de referencia. Y era un lugar de referencia porque había otra cosa aparte de, obviamente, la serpiente levantada. ¿Qué había al lado? El tabernáculo. La iglesia de Cristo y Cristo crucificado y levantado están juntos. No abandones esta iglesia. Si el asta de Cristo está puesta en alto. Abandona una iglesia cuando ya esa asta no esté más. Ya Cristo sea un tema secundario, sea un falso Cristo. Pero si es el Cristo de la Escritura, hay siempre sanidad. Hay salvación para el que no la tiene y sanidad para aquel que ya es creyente. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.